Hola, bienvenidos a Obra de. Yo soy Juan David Arango. Durante esta hora vamos a hablar del tema de Los Ángeles. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico obradé@miune.net y también en nuestro Facebook nos encuentran como Obra de. Me acompaña aquí en el estudio Isabel del Río. Ya habíamos conversado con ella en otra oportunidad y nos quedaron muchos temas pendientes. Además, porque ese tema de Los Ángeles, les había contado en el programa anterior, hay temas que uno todavía no digiere o no entiende y por eso quise volver a conversar. Además, ustedes, los televidentes aquí en Facebook, pues nos han escrito mucho y querían saber más. Nos habían hecho muchas preguntas concretas con este tema de Los Ángeles. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, ¿cómo has estado? Vio la cantidad de preguntas que nos han hecho por Facebook. Juan, jamás imaginé que fuera tanto el movimiento. En el primer programa recibimos muchísimas llamadas, correos, y para mí fue un impacto ver que la gente se moviera tanto con algo tan simple que fue el tema de cómo llegué aquí y cómo Ana Victoria podía desenvolver toda la parte de canalización con un maestro. Para las personas fue un boom haber visto algo tan, digamos, tan efímero y tan real al tiempo. Es hablar con ángeles, es hablar con seres desencarnados y con personas tan completamente normales que somos nosotros. Es que ahí van mis preguntas. Además, porque te lo dije ese día abiertamente, es un tema que pues la mayoría de personas no dominamos y tampoco lo entendemos. Y cuando vemos películas como Más allá de la vida, Más allá del cielo, películas que hasta hace poco estaban en cartelera, pues uno medio entiende un poquito, pero le queda a uno como esa duda de misterio, bueno, ¿eso qué es? Entonces, bueno, creo que es de eso es lo que vamos a hablar. Empezamos entonces por su historia. Arrancamos con la historia mía. Creo que la historia nos ubica por qué usted llegó a este tema y por qué por vueltas de la vida terminó. Ahorita le preguntaba qué título le pongo y dudamos mucho y usted también dudaba porque es terapia de ángeles o es comunicación. Bueno, comenzamos entonces con la historia. ¿Por qué Isabel del Río llega a este tema? Ok, como lo hablamos en el programa anterior, hablar de cómo llegó Isabel es simplemente una causalidad. Siempre le he dicho a todo el mundo, más que creer o no creer es sentir. Mi vida es una causalidad, nada en la vida es casual, todo es causalidad. A raíz de un accidente de tránsito quedó en un coma que me regresa mi papá se suicidó un año antes. Luego de esto, despierto como si nada hubiese pasado. 2 años después empiezo a llorar, necesito una psicóloga. Alguien me recomienda a Ana Victoria Restrepo y llego a trabajar toda mi parte psicológica con Ana Victoria Restrepo. Empiezo a descartar todos los traumas de infancias, tristezas, suicidio de papá, accidente y 5 muertos. Empecé a descartar todo lo que en un momento me pesaba. Los humanos estamos muy dados a creer que nada en la vida, todo lo olvidamos. Eso es falso. Nosotros nunca olvidamos todo. Lo llevamos a un cajoncito donde simplemente llamamos inconsciente o alma y lo guardamos allí, hasta que llega un momento en la vida que nos dice, alto, pare. Bueno, entonces está en la vida normal ya. Total. Pero siente que hay algo que no cuadra. En ese momento empecé a ver que mi vida era mucho más feliz, pero empecé a evidenciar espantos. Entonces empecé a trabajar, llegó un evento de vida que le dije a Ana Victoria, esto no es normal, esto no son espantos, yo estoy viendo más de lo que no es, y empezamos a trabajar todo lo que se llama enfermedades clínicas, psiquiátricas, psicológicas, y descartamos durante otros 2 años y medio todo este tipo de enfermedades. Pero usted me contó que después de todo ese análisis llegó como a la conclusión que dijo, no más, internarme en una clínica psiquiátrica. Exacto, porque llegué a un punto en que ya no encajé en ningún cuadro y de ahí me dicen, no, vamos para donde una persona que conoce mucho de espiritismo, conoce mucho de seres desencarnados, de toda esta historia. Y en ese momento esa persona me dijo cosas que yo decía, es absurdo, o sea, yo no puedo entender qué está sucediendo, no puedo entender por qué en este momento. Esa persona decía, es que no veo nada de lo que tú crees que tienes. Ahí fue donde yo dije, me enloquecí, mándeme en Pabello, interneme en otra de las tantas clínicas de reposo que hay acá. Arranqué toda mi historia. ¿Seguía trabajando en ese momento? Sí, en ese momento yo era una persona normal, del común y corriente. De hecho, una de mis hermanas me decía, pues ¿por qué vas tanto donde la psicóloga? Porque yo me volví dependiente de la psicóloga. ¿Por qué no se vuelve dependiente sabiendo de que veía muertos y escuchaba muertos? O sea, uno ya quiere estar allá. ¿Y lo tenía tan claro así que si son muertos que estoy viendo o el que estoy escuchando? Claro, ya en ¿Y ese se ve momento la figura? Ve, lo que pasa es que decir la figura sí, porque es que es ver como tridimensional. Yo siempre voy a decir, es un tridimensional lo que se ve. La imagen de todo tu, ¿cómo le podemos decir a esto? De todo tu ser, es como difundido. Sí. ¿Sí? Es exactamente esa misma figura.
ahí encuentro cómo una persona en una silueta se ve. Eso es ver a un ser desencarnado, aunque ellos son energía, pero la gente cree que es ver al muerto, al accidentado, al asesinado, al que se murió enfermo con un cáncer. No, eso no es lo que yo veía. A mí se me paraban y me miraban y empecé a rezar. Pues si porque uno le pasa eso, uno sale corriendo. Total, yo era la mujer más gallina del mundo, Juan. Yo soy la mujer más gallina. O sea, la gente dice, ay, no es que usted... Para mí fue noches largas, eternas, de tener la luz prendida, de dormir con música, con dure. todo, ¿no? El televisor, era vivir sola y era decir, ¿quién va a llegar hoy? Y si no era que habían unas mallas como que se lo tragaban a uno, como que se lo iban llevando. Claro, las mallas energéticas. ¿Y entonces? Entonces para mí era simplemente taparme y empezar a rezar, y rezar todo lo que en el instante me pudiera salir de Padre Nuestros y decirle a Dios qué está pasando. Hubo algo que me enseñó Ana Victoria y los ángeles en su momento y era, Dios es en mí, yo soy en Dios. Es la protección, entonces yo ya empecé a protegerme, entonces yo era, me mandan para un bioenergético. ¿Y usted es católica? Sí, total. Más no soy muy practicante de la religión. La gente considera que porque Isabel trabaja con ángeles es completamente católica, aferrada a la misa, aferrada a al rito. Al rito como tal. No, yo aprendí dos cosas, Juan, en lo que hoy practico. La religión es un fanatismo. Yo respeto la parte religiosa, pero también tengo claro que lo espiritual es otra cosa muy diferente. Una cosa es espiritual y otra cosa es ser religioso, ¿sí? Sí. Siempre nos han enseñado de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo no puedo amar a Dios mientras yo no me ame. Jamás voy a poder entender a ese Señor mientras yo no entienda quién soy yo. Es decir, ¿qué es espiritual? Espiritual es la persona que aprende a amarse lo suficiente para amar a los demás. Ahí fue donde yo entendí, cuando a los 2 años llegué donde Ana Victoria llorando, desesperada, y empecé a sacar todo lo que me pesaba. ¿Qué saqué? Todo lo que no me dejaba ser espiritual. ¿Y en esos 2 años que estuvo con Ana Victoria previos nunca llegaron como a esa conclusión? No, porque es que en ese momento solo trabajábamos psicológicamente traumas de infancia, nunca pensamos que estábamos trascendiendo espiritualmente. Ella tampoco se percató del tema. Ella simplemente lo ha sabido manejar de una forma u otra como la psicóloga que maneja y dentro de todo su canal, intuición, percepción. No, es que no es tan normal que tenga un paciente que le ocurra eso. Exacto. Pues, es uno entre mil. Claro, cuando llega el momento y ella dice, aquí se me sale el asunto de las manos, te mando donde tal persona, esa persona me dice, aquí tampoco fue, yo llego donde ella, empiezo a llorar, Juan, ahí comprendí que tenemos un espíritu y un cuerpo, porque yo iba a hablar y yo no hablaba, o sea, es que yo no hablaba, yo entendí que había algo dentro de mí que era yo, y había algo externo que estaba en mi cuerpo hablando y no era yo, o sea, yo entendí que teníamos un cuerpo y un espíritu. En ese momento que yo empecé a hablar, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo era como cuando la gente dice que se le monta la bruja encima y que no lo deja respirar. Yo en eso difiero mucho, pero respeto mucho las creencias de las personas. Pero en ese momento yo sentí que a mí algo me cogió y no me dejaba hablar. Cuando yo logré hablar, yo empecé a llorar y le decía a Ana Victoria, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No era yo. Y me dijo, en su calma, cálmate, cálmate. Pero ¿quién se va a calmar después de ver lo que estaba sucediendo? Entonces me dijo, acabaste de canalizar ángeles. Nunca había escuchado ese término, no tenía ni idea de qué hablaba. Juan, jamás en la vida yo supe que era una canalización de ángeles. Obviamente, yo soy como cualquier ser humano, o sea, yo iba a que me leyeran las cartas, yo iba a que me hicieran la carta astral, el tarot, pues porque es que hay respuestas del más allá que uno necesita que este cuerpo, aquí adentro, sentimos que nos lo piden y no entendemos qué es. Entonces, claro, acudimos a aquellos que tienen una experiencia espiritual o una información más allá de lo que hoy terrenalmente nos puede decir un médico, un especialista, un psiquiatra o posiblemente la psicóloga, porque es que ellos nos enseñan a determinar las pautas y nos dan pautas para vivir, pero es que si yo no sé qué es lo que tengo, ¿cómo voy a entender cuál es la pauta a seguir? Entonces, a raíz de esto, claro, yo llego donde Ana Victoria y pasa esto y yo, ¿qué? Me enloquecí cuando dijo ella, cálmate, acabaron de agradecerme todo tu proceso espiritual. Ay, yo me moría de la risa. No entendía a qué se refería. No, yo me moría de la risa porque es que yo decía, espiritual. Yo soy la mujer más rumbera, la más alegre, yo tomo guaro, pues como cualquier ser humano, Juan David.
Entonces yo decía, Trabajas 10 horas normal al día. total, y yo decía, espiritual yo, no tiene cuándo. Claro, porque es que el concepto para mí en ese momento espiritual era la persona que se la pasaba en la iglesia, la persona que hacía una meditación, eso nunca pensé que fuera lo que hoy te estoy dividiendo ya como tal, una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad, eso lo comprendí luego. Y ese momento entonces que ya lo vive, que como que lo entiende, qué pasa, cómo lo que lo integra a su vida, pues, ¿qué hace? ¿Cómo llevo la espiritualidad a mi vida? Ser libre, entender que la verdad la tiene cada ser, no somos quien para juzgar. Soy la mujer más plena en la vida, a pesar de muchos problemas que pueda acarrear, porque todos lo tenemos, pero soy feliz y libre de ser yo. Entonces, vivo el día a día, llega el momento, me gozo lo que vivo, siento lo que soy, me gozo ser yo. Y entregarle mi verdad a muchas personas es lo mejor que me puede pasar en la vida. Pero es que mi verdad no la puedo entregar sin yo conocerme yo misma. Entonces, ahí aprendí, en todo este proceso, cuando llegan los ángeles y me dicen, te vamos a ayudar, y estás preparada para ayudar porque espiritualmente trascendiste. Entonces, listo, Ana Victoria, dejémonos llevar. Ana Victoria me dijo, Isabel, va en contra de mi profesión. Juan, con todo el respeto, sé que es un programa muy cultural, pero yo no puedo leer, yo no puedo con los libros, por dos razones, porque entendí que yo, si leo, puedo cambiar mucha de la información que ellos mismos me proveen. Entonces, no hay un parámetro como tal que yo pueda decir, es que yo me rijo por la teoría de Julanito o yo me rijo por la teoría de Sultanita, que es tal persona que canaliza ángeles. No hago participación de ningún grupo, no hago parte de ninguna secta, no hago parte de nada, no porque no me guste, sino porque no entro a discutir con las personas los conocimientos. Esas teorías que existen, claro. Total, porque es que hay algo muy claro, Juan. Tu verdad la vas a defender a capa y espada. Y yo no voy a defender, porque es tu verdad y tu verdad la voy a respetar siempre. Porque desde el amor que Dios me enseñó a trabajar conmigo, es entender que las personas simplemente hablan lo que tienen que hablar y viven lo que tienen que vivir. Si es mala, si es buena, no sabemos qué es bueno y qué es malo. Hay religiones buenas. Para nosotros nuestra religión asesinar es un pecado y yo eso lo acepto hoy. Para otra religión Es una fiesta. es una fiesta. La islámica hace, cuando hay una inmolación, celebran porque estos seres han llegado a la gloria de Dios. Entonces ahí se pone a diferir uno quién tiene la verdad, si estos celebran y nosotros no.